Jóvenes, señoritas, tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Bueno, aparentemente todos participaron en el saludo. Bien, vamos a trabajar vamos a trabajar en esta sesión lo siguiente. ¿Qué está pasando aquí? Esto ya hemos avanzado. A ver. Déjenme un ratito ver. Ya. Ahora sí. Fisiología del sistema reproductor del macho. Bueno, hemos visto en las anteriores sesiones la fisiología del sistema reproductor de la hembra. Ahora vamos a ver la fisiología del sistema reproductor del macho, ¿no? Ojo que no solamente existen dos sexos en la naturaleza, existen más, pero también puede no existir el sexo para reproducirse, también eso hemos visto. Pero dentro de los animales domésticos está la clase mamífera y la clase aves en su mayoría. Y en estas dos clases de animales existen dos sexos, ¿no? El macho y la hembra. Entonces ahora vamos a ver la fisiología del reproductor del macho. Bien, primeramente vamos a describir los órganos que la constituyen y vamos a reconocer aproximadamente en qué parte, ¿no? Y con qué órgano está relacionado todos aquellos órganos que intervienen en el aparato reproductor del macho. En la clase mamífera la diferencia con la hembra es de que las gónadas también se encuentran aparentemente en el medio exterior. Cuando digo aparentemente, más o menos más se lo reconoce que está afuera que adentro, pero está cubierto por una piel. Entonces vamos a empezar, al igual que hemos hecho en el caso de la hembra, de la parte exterior hasta al final, ¿no? Pero acá vamos a más o menos empezamos de la parte exterior y también volvemos a la parte exterior, más o menos así. Bien, ¿qué órganos constituyen el aparato reproductor del macho? Entonces, de la parte exterior, ¿no? En esta zona hay una piel un tanto que se elonga, ¿no? O se alarga, se llama prepucio, y esta tiene un orificio. Y por ese orificio se expone el primer órgano que compone el sistema reproductor del macho, que sería el pene. Acá tenemos una imagen de apoyo que es una imagen dibujada de la especie bovina, en este caso sería del toro. Entonces, en esta especie, el bovino generalmente, en esta especie, el pene está, vamos a decir, está protegido por el prepucio. Entonces, su forma anatómica es un cuerpo cavernoso bastante largo, ¿no? Más o menos está entre 70 a 90 centímetros su longitud, y esta tiene una particularidad, ¿no? Que se le denomina flexura sigmoidea en forma de S. ¿Y por qué tiene esta forma de S? Esa es su naturaleza, y tiene aquí un músculo, ¿no? Que está conectado con las primeras vértebras coxigias, un músculo que lo han denominado músculo retractor del pene. Entonces, cuando el pene está en estado inactivo, otros le dicen estado pasivo, es esta posición que se dibuja, que se presenta en la gráfica, ¿no? Con una S, ¿ya? Una flexura sigmoidea, y el pene se encuentra protegido por el prepucio. Esa es su posición en estado inactivo. Continuamos avanzando, ¿no? Y vamos a ver que tiene un apoyo, en este caso de una glándula, que se llama la glándula bulbouretral, ¿no? Seguimos avanzando, tiene la próstata, que no es muy desarrollada en el caso de los bovinos. Después está la vesícula seminal, ¿no? Y un conducto que apoya esto, le dicen ámpula. Después está el conducto deferente, y de aquí, por un espacio en la pared abdominal, hacia dos orificios, nuevamente vuelve hacia el espacio bajo la piel, el espacio subcutáneo,
donde ya se encuentra el epidídimo y el dídimo, ¿no? A este dídimo lo han nombrado con el nombre de testículo. Entonces, en el estudio está testículo y epidídimo. Entonces, esto también se encuentra en el espacio exterior, pero la diferencia es de que acá está protegido por una piel bastante especializada que se lo llama escroto. Entonces, todos estos órganos que hemos mencionado constituyen el aparato reproductor del macho en la especie bovina. Y aquí vamos a señalar algunas cosas que vamos a necesitar tenerlo presente para el desarrollo de los contenidos. En esta condición, el animal no puede hacer el trabajo de cruzamiento. Entonces, lo que sucede cuando éste tiene que hacer el trabajo de cruzamiento, se rellena de sangre todo este cuerpo cavernoso que constituye el órgano del pene, y esta flexura sigmoidea deja de existir. En otras palabras, esto se alarga, se hace en una posición recta, y entonces esto lo que está como curva no se expone hacia el medio exterior. Entonces eso hace de que el pene salga por fuera del prepucio, ¿ya? Y eso permita el trabajo del cruzamiento. Y entonces a través de aquello, ¿no?, pueda cumplir el trabajo reproductivo, en este caso el macho. Entonces esta flexura desaparece cuando ya el pene está en estado activo. Entonces en esta figura acá el pene estaría en estado de reposo o estado inactivo. Bien, entonces con esta descripción de todos los órganos que constituyen, continuamos con el desarrollo de contenido. Bien, de acuerdo a la descripción que ustedes tienen en el texto, vamos a ver las funciones del escroto. Le han denominado con el término de escroto a esta parte de la piel que cubre todo lo que es el espacio, ¿no?, como una especie de bolsa que aloja a los testículos. ¿Y qué funciones tiene esta piel especial? ¿No? Primero, tiene la función de proteger, ¿no? Protege del medio exterior, no está esto expuesto, entonces hace ese trabajo. Pero como es una piel, ¿no?, es difícil que lo proteja de los golpes. Entonces eso no va a suceder. Felizmente el toro no se dedica a otras actividades, rara vez puede sufrir golpe en esa parte del cuerpo. Otra función, este escroto, esta piel especial, tiene la función de mantener la temperatura, en este caso del testículo, a una temperatura menor entre 4 a 7 grados centígrados de la temperatura corporal. Entonces, la temperatura normal en los bovinos es más o menos de 38 grados centígrados, 0.5 grados abajo o 0.5 grados arriba, puede fluctuar, esa es su temperatura normal, y de esa temperatura normal corporal, este escroto hace de que tenga al menos el testículo una temperatura menor, no se esfuerza en que sea una temperatura menor. ¿Para qué sirve de que haga ese esfuerzo de tenerlo a una temperatura menor? ¿No? Se han hecho los estudios correspondientes y se ha visto que los testículos necesitan estar a una temperatura menor que la corporal para que haya una buena producción de espermatozoides. Si estuviera a la misma temperatura, esto no va a estar dentro de lo que es la normalidad o regularidad. Entonces, por eso es necesario que el escroto cumpla esta función y eso permite que haya la producción de espermatozoides o del gameto masculino en el estado más natural y normal posible. ¿Y cómo hace de que de la temperatura corporal esta parte sea con menos temperatura? ¿Ya? Hace un trabajo de refrigeración, porque resulta que esta parte es una piel diferente. La mayoría del cuerpo está cubierto la piel con una especie de pelo o lana, ¿no? Pero sin embargo esta piel no está, ¿no? Es más blanda, es más sencilla, tiene mayor número de glándulas sudoríparas por centímetro cuadrado
tiene más glándulas sebáceas. Se hacen el trabajo de secretar, las sudoríparas de sacar algo de sudor, y con la corriente de los, en este caso del aire en el espacio exterior, hace que esto se vaya enfriando y haga que tenga menos temperatura. Entonces, como hemos dicho que tiene menos cobertura de pelo o lana, entonces eso facilita para que esto esté así. Por estas condiciones, el escroto lo mantiene a una menor temperatura al testículo. Bueno, como en medicina veterinaria no es solamente el estudio de una especie, entonces en el material también se ha puesto algunas diferencias con especies, ¿no? Ya sea esto en perros, ¿no? En gatos, en este caso el equino macho, que se dice, utiliza potro, en otros lugares lo utilizan el nombre de bullino, pero cuando decimos caballo sería el macho castrado. Pero entre el español y el inglés, casi en el inglés no se hace mucho problema, incluso traducido al español lo llaman caballo semental, ¿no? Si utilizan más o menos traducido al español de esa manera la terminología. ¿No? El besaco sería el macho, el cerdo macho, reproductor, el toro. Bueno, para tener una referencia también lo ponemos a la especie humana. Entonces vamos a apreciar algunas diferencias en esta especie, ¿ya? En esta imagen también ustedes lo tienen en el texto, ahí lo pueden también ustedes observar de manera detenida. Bien, acá tenemos imágenes de gato, perro, el equino macho, en este caso sería el potro, este está traducido del inglés al español, el caballo semental, el besaco, el toro y la especie humana. En este caso, los machos también, ¿no? El hombre. El toro ya hemos visto, pero como ya hemos visto esto es lo que vamos a comparar con los demás. Ya, a diferencia del toro, ¿qué sucede con el gato? Ya igual de la parte de afuera hacia adentro. Primero, un tanto la posición casi en todos los felinos, ya el prepucio y la exposición del pene está un poco dirigido hacia atrás, en estado pasivo. Y cuando tiene que hacer el trabajo de cruzamiento, esto lo cambia un tanto de dirección. Pero aquí una diferencia que llama la atención es de que el pene tiene una especie de espículas en la pared de manera natural, y esto cumple una función muy importante para la reproducción. Entonces, otra diferencia también es de que no todas las especies desarrollan las 3 glándulas anexas que conforman el sistema reproductor del macho, que generalmente estas glándulas hacen una secreción que contribuye al volumen del líquido que va a eyacular cuando hace el trabajo de cruzamiento del macho. Entonces, en este caso, el gato, ya acá podemos observar que tiene la glándula bulbouretral y la próstata, y no mencionamos otra glándula, ¿no? La glándula bulbouretral también se les conoce como glándula de Cooper. Y el testículo otra diferencia es de que está un poco apegado por la parte de atrás, ¿no? Se dice la parte más perianal, ese lado, ¿no? Perineal, dicen otros. Entonces ahí. Y vamos a lo que es la parte del perro, ¿no? En el perro, por ejemplo, observamos que esta sí, ¿no? Tiene las glándulas de apoyo. Y en la parte del pene, aquí ustedes han debido, no sé, en anatomía, no sé si ustedes recuerdan, hay una parte diferenciada en el perro que en la parte del pene desarrolla un hueso. Ya no sé si es tan avanzado, el hueso del pene del perro. Dentro de los animales domésticos, ese sería el único animal que desarrolla hueso en el pene. Pero en la naturaleza se ha observado que hay varias especies diferentes que pueden, o sea, no solamente es una, sino varias, que pueden desarrollar hueso a nivel de pene, ¿no? Esto lo dicen el hueso esplágnico. Bien, ¿qué diferencias más hay en el caso del perro con relación al toro? Otra diferencia es de que el pene
igual es un cuerpo cavernoso, pero aquí hay una diferencia de que esto, la parte más, en este caso más hacia la cabeza, que se llama glande, tiene una capacidad de aglomerarse mayor cantidad de sangre, al grado en que puede tomar un tamaño que sea mucho mayor espacio que le permita el paso, digamos, durante el cruzamiento con el órgano copulatorio de la hembra, que sería la vagina. Y por esa particularidad, resulta que el perro, cuando hace el trabajo de cruzamiento, normalmente llega a estar, en este caso se llega a quedar ahí junto con la hembra, ¿no? No se desprende. Y esa forma de apegarse, quedarse ahí prendido, ¿no? Lo que se utiliza el término es empollar, ¿no? O sea, mete y se tranca, no puedes retirarlo. Pero también utilizan otros términos un poco que quieren señalar lo mismo y que también está en la literatura, dicen abotonamiento, más o menos así lo utilizan, ¿no? Entonces, esa es otra diferencia, y el testículo estuviera en una posición horizontal, más o menos a la piel, y un testículo, o sea, un escroto no muy desarrollado. Y con relación a otra especie, ¿qué pasa con el caballo comparado con el toro? Este tiene las glándulas de apoyo, tiene completo, y un testículo y una piel no muy desarrollada, ¿no? En el caso del toro, fíjense, los testículos tienen una posición vertical y el escroto bastante desarrollado. También el caballo acá es en una posición un tanto casi horizontal, pero menos desarrollado el escroto, ¿no? Que también cumple las mismas funciones de mantener a menor temperatura corporal todo este espacio con relación al cuerpo. Acá las diferencias podrían ser de que, pese a que en este caso el equino macho no tiene la flexura sigmoidea, pero sin embargo cuando hace el trabajo de cruzamiento, la exposición del pene es un tamaño mayor, ¿no? Entonces es una diferencia también ahí, en el caso del equino macho. Pasamos a lo que es el besaco, ¿no? El macho, en el caso de la especie porcina, los cerdos, y este tiene algunas particularidades. Esta es la especie que tiene más desarrollados los testículos, y como este animal tiene una habilidad natural de acumular bastante tejido graso a nivel subcutáneo, entonces, pese a eso, sigue también haciendo el escroto la función de cumplir, de mantener a cierta temperatura menor a la del cuerpo. Entonces acá hay una similitud un tanto, digamos, con el toro en tener la flexura sigmoidea, pero sin embargo hay diferencias apreciables a nivel de pene. El cerdo, su pene tiene una forma más o menos, ¿no? Especialmente en la parte del glande, ¿no? En la primera porción del pene, de tener una forma más o menos parecido o similar, vamos a decir, a la broca, ¿no? A la broca, otros dicen a un sacacorcho. Y alguna literatura dice Villa-Virquín, ¿no? Pero el término de Villa-Virquín es el aparato, y eso no se parece en nada a esto, lo que tiene el pene del cerdo, sino es más a la Villa-Virquín se pone la broca, más es parecido a la broca, ¿no? Así. Entonces tiene la flexura sigmoidea, y cuando esta va a hacer el trabajo de cruzamiento, esta flexura se extiende y el pene se expone para hacer ese trabajo para la reproducción. Entonces, esta es una de las especies que cuando hace el cruzamiento retira o expulsa el mayor volumen seminal, o sea, les gana a todos estos. Este es el que expulsa más cantidad. Y esta parte, como curiosidad, ¿no? Vamos a mencionar dentro de la naturaleza, cuanto mayor es el sacrificio del macho en eliminar el volumen de eyaculación, en la naturaleza se ha visto que mayor es la dependencia de la hembra, ¿no? Eso, si ustedes gustan, más adelante podemos analizarlo. Entonces, esas características tiene el besaco.
Comparado, digamos, ya que ustedes en la formación humanística han visto cómo es el aparato reproductor en el hombre o en el varón, ¿ya? Esta es más o menos la posición dibujada, ¿no? En el varón, donde también una similitud con el toro estarían los testículos más o menos en posición vertical, un escroto bastante desarrollado, cuya función es mantener temperatura menor a la del cuerpo, tiene las 3 glándulas, pero a diferencia de acá con los demás es de que acá, por medio de una glándula que se llama próstata, por ahí pasa en este caso, el conducto para eliminar la orina. Y entonces eso hace de que aquí haya un inconveniente que, si ustedes gustan, podemos comentar al final del tema 2, ¿no? Y están después las demás glándulas de apoyo, ¿ya? Y esa podemos anotar como algunas diferencias o similitudes dentro de lo que es el aparato reproductor del macho. Lo hacemos esto porque al estudiar veterinaria no es una sola especie la que estamos estudiando, ¿no? Y lamentablemente, no sé si se ha hecho costumbre o se ha hecho un mal enfoque de que hay algunas materias donde se trabaja una sola especie, ¿no? Y un tanto se deja lo demás con el pensamiento de que en los demás funciona igual o es más o menos igual. Pero sin embargo, fíjense acá, ya sea en la hembra o en el macho, podemos observar sus diferencias. Entonces, esto lo dice en anatomía comparada, y espero que ustedes desarrollen este trabajo de anatomía comparada con las especies que, como son varias las especies domésticas, porque aquí no lo estamos tomando en cuenta, y ustedes puedan complementarlo. Bien, tenemos todavía 9 minutos. A ver, espero que esta diapositiva más podamos explicarlos. Bien, a partir de aquí en adelante ya vamos a ver cómo funciona tanto la parte del sistema reproductor de la hembra y la parte del sistema reproductor del macho con fines reproductivos. O sea, vamos a avanzar más o menos ya ambos sexos, pero con algunas puntualizaciones diferenciadas. Bien, se denomina ciclo estral a un ciclo que se va sucediendo de manera natural a partir de la pubertad en los animales. Como el nombre dice ciclo, ciclo quiere decir círculo. Entonces empieza de un punto, da un giro de círculo y vuelve al punto inicial. Entonces lo han denominado ciclo estral porque en las hembras resulta que a partir de la pubertad empieza esta función del ciclo estral, donde empieza de un punto que lo han denominado proestro, ¿no? Después va a estro, metaestro, diestro y nuevamente vuelve al proestro. Y este ciclo estral sucede ya de manera de por vida mientras está el animal en estado reproductivo, desde la pubertad para adelante, cuando ya es adulto o cuando ya está habilitado para reproducirse. Y por la forma, cómo se presenta cada ciclo estral, ¿no? En los animales se ha hecho una clasificación. Dice clasificación de acuerdo a la presentación del ciclo estral. Un grupo se llama monoéstrica porque resulta que presentan un solo ciclo estral en todo el año. ¿Y en dónde sucede aquello? ¿Con qué especie sucede aquello? Sucede en algunas razas de peso, especialmente las razas grandes. Otro grupo sería la poliéstrica continua, ¿no? Lo han denominado así, poliéstrica continua, porque presenta varios ciclos estrales durante el transcurso del año de manera continua si es que este no entra en gestación. ¿Y qué especies tienen este tipo de ciclo estral? Es la chancha o marrana, ¿no? La hembra en el cerdo, la vaca, ¿no? La hembra en el bovino, tiene este tipo de ciclo estral. Si ustedes gustan, acá también lo podemos anotar a la especie humana, en este caso la mujer. El otro grupo, poliéstrica estacional, le han dado ese nombre, resulta que tiene varios ciclos estrales, pero durante una determinada estación que lo han denominado estación reproductiva. ¿Y qué especies tienen esa forma de ciclo estral, de presentación de ciclo estral, ¿no? La yegua,
las cabras y las ovejas. Ellos son los que tienen esta forma de presentación de ciclo estral. O sea, hay determinadas estaciones que lo han denominado estación reproductiva, donde presenta varios ciclos estrales mientras no esté preñada. Por ejemplo, la yegua, ¿no? Al comenzar la primavera, ya entra en este caso, en esto de que es el ciclo estral, hasta parte de verano. Pero otoño e invierno prácticamente deja de haber ciclo estral, ¿no? Esa es la característica de esto. Clasificación de acuerdo a la espontaneidad de la ovulación, ¿no? Otro factor importante a considerar en las funciones es cómo sucede la ovulación en las especies domésticas. Entonces acá se ha utilizado tres términos. Uno es ovulación espontánea con formación de cuerpo lúteo. Otro es ovulación espontánea sin formación de cuerpo lúteo. Y el tercero, la ovulación inducida. En la ovulación espontánea con formación de cuerpo lúteo, es suficiente la cantidad de la hormona que hace ovular, que sería la LH, la hormona luteinizante, para que el óvulo estalle y sea liberado, o sea, el folículo estalle y el óvulo sea liberado para la reproducción. ¿En qué especie sucede aquello? En vacas, en pez, en marrana, en cabra y oveja. Si ustedes gustan, lo pueden anotar también aquí a la especie humana, en este caso la mujer. Ovulación espontánea sin formación de cuerpo lúteo. En este caso se libera, la LH es suficiente para que libere el óvulo, estalle el folículo, pero sin embargo, si no hay un estímulo adicional, no se forma el cuerpo lúteo. ¿En qué especie sucede? En las ratonas especialmente y también en ratas. Y otro grupo es la ovulación inducida. Acá está, ovulación inducida quiere decir que necesitamos un estímulo adicional, si no, no libera el óvulo. Eso es ovulación inducida. Entonces, esto sucede en las gatas y la coneja. Y bueno, está en discusión, pero dicen que más se asemeja a este comportamiento acá, podríamos anotar a la llama, ¿no? La llama también, que podría pertenecer a este grupo. Porque dice que no es suficiente, al menos eso no, están observando clínicamente, que no es suficiente, ¿no? Las estimulaciones hormonales para que libere el óvulo, sino tiene que haber el trabajo de cruzamiento y eso induce a esta ovulación. Y algo acá, ¿no?, que debemos recalcar en el caso de la gata. Hemos dicho que el macho tiene un pene con espículas, ¿no?, como una especie de escamas o espinas, y cuando hace el trabajo de cruzamiento, sencillamente eso facilita a esta inducción para que la gata ovule. Y con eso pueda haber éxito para la reproducción. Bueno, tenemos 3 minutos. Hasta aquí va a ser el avance de contenidos de esta sesión. Vamos a dar lugar a las consultas que ustedes vean conveniente. Voy a dejar de compartir la pantalla. Jóvenes y señoritas tienen la palabra. ¿Preguntas? Buenas noches. ¿Les puedo decir así? ¿No hay preguntas? ¿Están despiertos? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿No hay preguntas? ¿No? Y también una regla de trabajo es de que cuando yo dejo de compartir pantalla, ustedes tengan que encender su cámara. Pero hasta ahorita solamente 2 y a 3 personas han hecho eso. ¿Y el saldo?